Erev Tov, Shavua Tov. Muy bienvenidos y muy bienvenidas a nuestro encuentro de Rambam, que nos dispensamos por no haber podido estudiar la semana que pasó, ya que estábamos en la previa de Hagapurim y el día martes justamente tuvimos hasta las 10 de la noche un estudio de capacitación con todos los alumnos del Ulpan de Giur, que dirigimos aquí en Ranana, y bueno, a veces nos coinciden las fechas y los horarios. Así que con ustedes las disculpas. Y hoy estamos transitando esta semana muy particular en la cual el mes de Adar nos sigue regalando de sus tiempos, sus alegrías y esperemos también sus buenas noticias. De todo vamos a estudiar por la Refuah Shlema de Abigail Bat Sara y Zebulun, y también de el niño Israel Pe'er o Pe'er Israel Ben Ortal, que Kadosh Baruj Hu les envíe Refuah Shlema. Y por cierto, para todos los que necesitan Refuah Shlema, le damos la posibilidad de les damos la posibilidad, perdón, de que pidan, por favor, por todos ellos y por cada uno de sus queridos, refuah shlema en este tiempo. Bueno, el estudio de Rambam semanal nos lleva hoy hacia el promedio de Masejet de la Salahot de Eruvin. Estamos en el capítulo quinto. Hoy vamos a retomar desde la alajá número 11, ya que estamos estudiando obviamente todos aquellos aspectos que hacen fundamentalmente a la vivencia o a la convivencia, mejor dicho, de los vecinos que son vecinos en un patio o en un sector de viviendas que se comunican entre ellas y fundamentalmente se comunican con el dominio público, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que entender que el tratado de Eruvin es el tratado que nos trata de, eh, trata, valga la redundancia, de orientar acerca de cómo hacer para poder transportar en el día de Shabbat Kodesh, porque el día de Yom Tov está permitido el transporte, pero no en el día de Shabbat. Cuando uno vive en Israel, puede apreciar notablemente la diferencia que existe en cuanto al Shabbat Kodesh. Mientras que cuando vivíamos en las diásporas, por lo menos nosotros también que vivíamos en la diáspora, sentíamos que obviamente en Shabbat Kodesh era sumamente complejo, sumamente difícil poder encontrar la posibilidad de transportar en Shabbat absolutamente nada, ni siquiera llaves de nuestra propia casa, a no ser que tuviéramos una fórmula especial. Bueno, el Tratado de Rubén, el Rambán, nos abre aquí las compuertas de su conocimiento en una época en la cual obviamente el Rambam está viviendo en su trayecto de África hacia Israel y de Israel a Egipto en este momento, escribiendo su Mishneh Torah. La halajá número 11 dice y nos enseña: Ejad mibne Mavoy, cuando uno de los habitantes de un Mavoy dijimos que era ese pasaje que comunica a veces entre patios o pasaje que comunica con el espacio externo, quiere decir el dominio público. Cuando uno de los habitantes de un pasaje, She'alach lishbot Mavoy aher, se fue a pasar el Shabbat a otro lugar, ¿no es cierto? Eino oser alehem, quiere decir que eh, no les prohíbe a los habitantes de su patio o de su pasaje, ¿no es cierto? No le prohíbe a los demás que ellos puedan transportar, porque la persona en sí ya no está en ese Shabbat, en ese lugar, y por lo tanto no les prohíbe a los demás, porque si no, ustedes saben, recuerdan, estudiamos al comienzo de la Salahot, que todos los habitantes de un Maboy, de un pasaje, en un patio, tienen que participar con el Eruv, quiere decir con una hogaza de pan. Pero el hecho de que no esté eventualmente pasando Shabbat en ese lugar,
no les prohíbe a los demás transportar. Vejen, también así dice el Rambam, si uno de los habitantes de un maboy, de un pasaje, Shebana Matzeva, que construye un pilar, Rejabá Arbaat Efajim al Pitjo, hizo un pilar, un pequeño, eh, una especie de monumento, pero un pilar con una piedra alta que tiene 4 palmos de ancho o más, quiere decir 40 centímetros de ancho o más, delante de la entrada de su casa. Tampoco dice el hecho de que él sea dueño de una casa en ese maboy, en ese pasaje, no significa que quede prohibido transportar. ¿Por qué? Porque esa persona que hizo, se ha separado del resto de los habitantes y ha hecho de su dominio una entidad, un lugar distinto. Si puso como una especie de pared de 40 centímetros de ancho delante de su casa, es como si se estuviera separando del resto. Y por lo tanto, si está separado del resto, entonces no impide que los demás puedan hacer un eruv entre todos ellos, los 10 habitantes que hay en las otras casas, hagan un eruv entre ellos para poder transportar desde sus casas al dominio público y del dominio público a sus casas en el día de Shabbat. Anshei Maboy, Shenishtatfu Miksatan. Dice, esta halajá, el Rambam la explica cuando los habitantes de una Maboy, de un pasaje, siempre Maboy es algo que comunica, ¿sí? Entre 2 patios en particular o entre 2 patios que tienen una salida común hacia el espacio público o hacia la calle. Los hombres, los integrantes los habitantes de un pasaje que se han unido en un shituf, se han asociado, pero dice Mikzatán, algunos de ellos se han unido en un shituf. Beyajejú Mikzatán, Belón y la otra parte, pero otros se olvidaron y no se han fusionado, no se han unido. Entonces, ¿cuál es la ley? Bebatlin Reshután Leelu Shenistatfu. Aquellos que olvidaron hacer el shituf deberían subordinar la propiedad de sus dominios a los que se unieron en el shituf. Subordinar la propiedad quiere decir es como que ellos renuncian a su propiedad en ese tiempo de Shabbat, no que la venden en su casa, sino que renuncian eventualmente, de manera tal que Bedinam leinian bitul reshut que dinan shei hatzer sheshachach echad mehem o shnaim velo erevu. Y entonces las leyes que rigen, en este caso cuando la persona anula su propiedad o la anula de su dominio, son las mismas leyes, dice Rambam, que rigen la anulación de la propiedad de un dominio cuando uno o más habitantes de un patio se olvidaron de unirse a un eruv. Todo esto, obviamente, el Rambam nos está recordando a la Jot que ya hemos visto en el capítulo 2 y en el capítulo 4, y por lo tanto lo que estamos viendo simplemente es la aplicación práctica cuando una parte sí hizo shituf, quiere decir, hicieron el compromiso de asociarse y otros se olvidaron. Entonces, los que se olvidaron eventualmente pueden anular su propiedad del dominio y obviamente pueden hacer el eruv. Ukbar Amarnu, y dice el Rambam, y ya hemos explicado, se refiere al capítulo 4 también, Shekol Adam y Manshe Beito, dice que cada persona, con todos los miembros de su familia, Asomjim al Shulchanó, quiere decir que están sentados a su mesa, que Ishehat em Hashuvim, todos los integrantes de una familia, que sean 10, 15, 20, Ben Porat Yosef, todos se consideran como uno solo, que Ejat em Hashuvim. Y esto es muy importante también para que entendamos eventualmente que Ejat em Hashuvim, Ben le Erubeh Hatzerot, Ben le Shitufei Nebo, ya sea para un Erub, para un patio, o bien para un Shituf, como se llama en este caso la relación, con respecto a ese pasaje. El pasaje es, insisto, un espacio comunicante que puede tener a la derecha y a la izquierda casas o patios que tienen casas. Entonces el
Mavoy se llama entonces el pasaje ese. Entonces se tiene que hacer un shituf. La gente utiliza todos ese pasaje, pero ese pasaje sigue representando una propiedad pública, no privada. Muy bien. Ahora, la halajá número 13 se aplica en qué casos. Mavoy she'erbu kol hatzerot shebo kol hatzer vehatzer bifnei atzma. Ahora, digamos que cuando los habitantes de todos los patios, hay varios patios, 1, 2, 3, 4, vamos a suponer, lo imaginamos en nuestra imaginación, y tenemos un Hatzer que tiene 8 casas, otro Hatzer que tiene 8 casas, otro de 8 casas y otro de 8 casas. Todos eran propiedades, como les mostré en su momento, propiedad horizontal, ¿verdad? Y entonces, vamos a suponer, dice el Rambam, dice que en este caso los habitantes de todos los patios establecieron un eruv para cada uno de los patios. Quiere decir, Kol Hatzer Hatzer Bifnei Atzma, cada uno por sí mismo. Pero dice Aharkach, pero después, Nishtatfu Kulam Bemavoy, pero todos luego se unieron en un shituf para el pasaje. Interesante, ¿no? O sea, cada uno hizo su propio eruv para su patio, pero todos hicieron un shituf. Shituf es de shatef. Shituf es como shutaf, asociarse, en el sentido del pasaje. Ahora, acá se produce una realidad, dice Rambam. Dice, cuando uno de los habitantes de un patio, eventualmente, no olvidó de hacer el eruv con los otros habitantes de su patio, entonces dice, lo ipsit plum, no pierde ningún privilegio. ¿Qué quiere decir que no pierde ningún privilegio? Que la persona esa va a poder transportar. ¿Por qué? Dice, lo ipsit plum, sharei kulam nishtatfu. ¿Por qué? Porque de hecho, dice el Rambam, eh, todo el mundo hizo shituf, porque todos hicieron shituf, hicieron esta asociación. Y entonces, a la shituf samjim, y sobre el shituf que hicieron todos los habitantes de todos los patios, se puede apoyar. Velo itzrihu le'arev b'chatzerot im hashituf, ela shelo leshakeach hatinokot. La única razón, dice Rambam, por la que se requirió establecer un eruv dentro de los patios, junto con el shituf, es para que los niños no olvidasen la ley del eruv. Interesante, acá tenemos un ejemplo concreto. Los niños van a ver que hay un eruv establecido dentro de un patio y sabrán que es solo porque este eruv, que obviamente se allanan o se alivianan las restricciones contra el transporte dentro de ese patio. Sin embargo, si solo hay un shituf en el camino, es poco probable que los niños lo noten y no sabrán acerca de las restricciones establecidas por nuestros sabios. Entonces el Rambam dice, ¿por qué se tuvo que hacer el eruv? Se hizo el eruv más que nada para qué? Quiere decir, para que los niños no olviden la ley del eruv. Y entonces, claro, en este caso, Arei Erbu Bajatzarot. Y en este caso, este requisito se ha cumplido, pues los erubim, los distintos eruv, se hicieron en los 4 patios que mencionábamos en el ejemplo. Dice Rambam, Abal, Im Shachach Echad Mibne Mavoy Velon Ishatef. Si uno de los habitantes del pasaje, del Mavoy, se olvidó de unirse al Shituf, Asurim Mavoy, está prohibido llevar en ese pasaje. ¿Qué significa? Asurim Mavoy, Umutarim Bene Kol Hatzer Letaltel Hatzerah. Pero tienen eventualmente la posibilidad de que cada uno de transportar dentro de sus patios. Shamavoy la Hatzerot que Hatzer la Batim. ¿Por qué? Porque eventualmente el Mavoy, el pasaje, eventualmente, la relación entre los patios y el pasaje es paralela a la que existe entre las casas y un patio. Quiere decir, dice el Rambam, si se olvidó la persona de hacer uno de los que viven en el pasaje y no hizo shituf, entonces no pueden hacer un transporte en ese pasaje. ¿Por qué?
porque mutarim bene kol hatzer letaltel behatzeram. En sus patios puede cada uno transportar libremente. Entonces, porque el maboy, el pasaje, es para los patios como un patio para la casa. Entonces, pueden transportar hacia el patio, pero no pueden transportar del patio hacia el pasaje, porque ahí hay uno que se olvidó de hacer su tarea. Y es muy importante que todo esto, obviamente, hoy en día en la práctica, eh, partamos de una base que estamos tratando de ver cuando los judíos vivían en espacios comunes. Imagínense que cuando nos vamos eventualmente a un exilio y vivimos en las diásporas como los últimos 2000 años, la cuestión del Eruv era una cuestión más hipotética que real, porque más allá de que el no judío no participaba de esa realidad, entonces costaba mucho, como hasta hoy en día. Son muy pocas las ciudades del mundo que tienen un Eruv, obviamente, donde hay obviamente poblaciones judías manifiestamente grandes, ¿no? Bueno, de todas maneras tratamos de avanzar en esto porque en los ejemplos abundan y el Rambam obviamente reitera algunos de los conceptos que ya los hemos pasado en otros capítulos. Simplemente lo que tratamos de hacer es cumplir la obligación de mencionar cada alajá del Rambam. Ahora pasa al revés. Dice, todos se unieron, se fusionaron, se asociaron en el pasaje, pero se olvidaron de hacer el eruv en sus respectivos patios. Dice, Imein makpidim al prusatam, quiere decir que si las personas no se limitan no son muy meticulosos en compartir su pan, acuérdense que el pan, eventualmente, si una persona le da pan a su prójimo, que no sea el pan del shituf, cuando se le pide, eventualmente, entonces el pan, recuerden que era para hacer el eruv entre una casa y la otra casa, o entre un patio y otro patio, dice, im ein makpidin al aprusatan, somjim al shituf beshabbat arishonah bilbad. Dice, se pueden entonces, dice, confiar en el shituf para un sábado solo, para un solo Shabbat, no para todos los Shabbatot. Pero el Rambam aclara que todo esto se hace por una situación de apremio, de emergencia. ¿Por qué? Porque los Jajamim obligaron, hicieron que sintamos la obligación de learev bajatzerot shelo le shakea hatinokot. Los Jajamim pidieron que hagamos un eruv para no confundir a los niños pequeños. Y esto es muy importante, ¿saben? Porque en última instancia nos lleva a nosotros siempre a pensar que bueno, es parte de la educación de ellos para que ellos vean dónde están verdaderamente las realidades que debemos compartir en día de Shabbat. La siguiente alajá dice, la alajá número 15, Mavoy Shelon Ishtatfubo. Quiere decir, cuando Mavoy, en ese pasaje que comunicante entre patios y casas, Shelon Ishtatfubo, quiere decir que no hubo shituf, que no hubo asociación. Im, Erbu Hatzerot, Im Abatim, dice, si establecieron un eruv entre los patios abiertos y las casas de adentro, dice, está prohibido transportar si no se hizo Shituf Mebot. Shituf Mebot es esa asociación en el pasaje comunicante. Está prohibido llevar, transportar, lo que sea, más de 4 codos dentro de ese espacio, que son 2 metros, como si fuera un carmelit. Esto lo estudiamos en las leyes de Shabbat.
El Carmelit es el espacio público de definición rabínica. Entonces se puede transportar, pero hasta 2 metros. Ahora dice, Meahar, She'erbu, Hatzerot y Mabatim, dado que se establecieron el Erub entre los patios y las casas, Naasa Maboy Keilu Ein Patuach Lo El Abatim Bilbat Velo Hatzerot. Quiere decir, se considera que el Maboy, el pasaje, se abre solo a las casas, pero no a los patios. Y por eso está prohibido transportar. ¿Sí? Velo Hatzerot. Y por lo tanto no se permite transportar nada dentro de su área en absoluto. ¿Sí? Entonces, obviamente, el Rambam dice, la decisión esta del Rambam se basa en su concepción que dice que un camino o un maboy, un pasaje, debe tener varios patios y varias casas abiertas. Entonces, en ese caso, si estaría varios patios y varias casas abiertas, entonces se podría transportar. Pero si no, obviamente dice, Beimlo Erbu Anshe Hatzerot, dice, Beimlo Erbu Anshe Hatzerot, si los habitantes de los patios no hicieron Erubín, no hicieron un Erub, Betalterim Bejuló que Elim Sheshavtu Betojo. Se pueden transportar objetos Sheshavtu, quiere decir que se dejaron al comienzo del Shabbat dentro de su área. Que Hatzer Shelo Erbuba, y se considera esto como un patio en el cual no se estableció el Erub. Bueno, todos son las diferentes manifestaciones de lo que tiene que ver fundamentalmente con el hecho en qué condiciones podemos transportar y que no podemos transportar. Todo el concepto del famoso patio, etcétera, tiene que ver fundamentalmente con, para que ustedes puedan entender, aquí More Yosef me facilitó, por suerte, una hoja para poder entender un poquitito de todo esto que tenemos aquí, de lo que estamos estudiando. Entonces ustedes ven aquí, bueno, estos son cosas aparte, ¿no? Pero para que vean cómo era la estructura, ¿no? Estos son los patios, ¿ven? Y están las casas por dentro. Y aquí está el Maboy. Este es el pasaje, para que ustedes me entiendan, ¿no? El pasaje, ustedes se dan cuenta que da a este césped, es el espacio público. Acá lo tienen también más claro. Y acá tienen un patio, otro patio, otro patio, otro patio, y el Maboy. Este Maboy tiene una parte cerrada y otra parte abierta. A todo esto es todo lo que el Rambam nos está explicando para que veamos la organización. Perdón. Entonces acá dice, bueno, este es otro tema, pero en última instancia, acá tenemos también separadores que se construyen en medio. Bueno, tenemos muchos elementos aquí. Ven ustedes, tienen un patio, tienen otro patio, y acá tienen este Maboy, ¿no? Que es una parte externa, un pasaje, con la salida al exterior. Todo esto obviamente formaba parte de la estructura de la cual el Rambam está hablando, ¿verdad? Entonces es interesante que podamos, sí, le vamos a pedir al modelo chef que por favor lo mande. Yo creo que hay mejores imágenes, inclusive, esto es una parte nada más de las imágenes, pero más o menos para que tengan una idea de lo que estamos hablando, ¿sí? Bueno, muy bien, con vuestro permiso entonces, por lo menos que tengamos alguna noción de todos los temas. Ahora bien, la alajá número 16 es una ley muy especial que dice Goy o Tzdoki Asharui Bajatzer Shedomagoy. Acá habla de un Goy, de un gentil, un no judío, eventualmente, o dice un Tzadduki. Y acá ustedes deben entender que hay una realidad muy compleja. El Goy, obviamente, el gentil, no está obligado a tomar conciencia
de las leyes que involucran el respeto y el cuidado del Shabbat por parte del pueblo de Israel. Eso es cierto. Pero no hay ninguna duda de que esto el Rambam está hablando de una realidad muy concreta y muy constante que pasaba en cualquier época del exilio, donde vivíamos en medio de una sociedad, obviamente. Y solamente después hubo ese apartheid que hubo en el mundo primero cuando se crea el gueto judío. O sea, poner a los judíos dentro de un espacio, cosa de que no contaminen ni que nada por el estilo, porque el antisemitismo obviamente fue llevando a que los judíos tengan su lugar apartado dentro de la sociedad. Yo pienso que el primer espacio del apartheid surgió en la previa de la esclavitud egipcia, cuando Jacob y sus hijos son derivados a la ciudad de Goshen por el mismísimo faraón, ¿verdad? O sea, ahí fueron a vivir el pueblo de Israel. Y bueno, después las tristes historias del exilio, del galut, de la diáspora, terminando con, bueno, los guetos judíos hasta, bueno, hasta la modernidad, digamos, ¿no? Lamentablemente. Ahora, aquí el Rambam plantea en las leyes que se deben seguir los habitantes de un Maboy, de un pasaje, ¿no? Porque el Goy el gentil, digo Goy en el sentido de gentil, no despectivamente, por supuesto, que vive Asharoy Behatzar Maboy, vive en ese lugar, vive en el Maboy. O, dice Tzdoki. Tzdoki, ¿quién es? El saduceo. Es interesante que Rambam plantea aquí esta dimensión de los Tzadokim. ¿Quiénes son los Tzadokim? Me tengo que detener aquí porque necesito explicarlo. Los Tzadokim o Baitosim son los alumnos de Antígonos Ish Soho. Cuando nosotros estudiamos en el Pirkei Avot que Moshe קיבל תורה מסיני ומסורה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים לאנשי כנסת הגדולה. Ese pasaje de la Torah oral, como veníamos explicando en el shiur anterior, que tiene que ver con Moshe y Yoshua y los ancianos que siguieron a Yoshua y los profetas de Israel, 48 y 7 profetizas, hasta Anshe Knesset Agdolá, los hombres de la gran asamblea. Estamos hablando de un movimiento de más de 1500 años, de Moshe, del 1400 antes de la era común, hasta el año 400, o un poco más, antes de la era común. Entonces estamos viviendo realmente una etapa, pero profusísima de Torah Shebe'al Peh. Y allí aparece entonces que Shimon HaTzadik allá Mishayarea en Sheikh en ese Agdolá. Shimon HaTzadik, el Cohen Agadol, que era llamado Shimon HaTzadik, fue uno de los últimos hombres de la Magna Asamblea. Y luego aparece Antígonos Ish Soho Kibel Mimen. Antígonos era el alumno directo de Shimon HaTzadik. Y él dijo algo muy singular que fue no servir al creador de Nat Lekabel Peraz, o sea, para recibir una recompensa, sino servir a Kadosh Baruj Hu, Sheloal Menat Lekabel Peraz, no para recibir una recompensa. Sus alumnos, nos dice la explicación del Pirkei Avot, Tzadok y Baitos eran los dos alumnos de él, porque la tradición oral se transmite de maestro a alumno. Así fue Moshe, Yoshua, Zkenim, ancianos, profetas, hombres de la gran asamblea. Shimon HaTzadik es el último, y luego vienen Antígonos y Soho. Tzadok y Baitos crean un cisma en el pueblo judío. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ¿cómo? ¿Qué significa que yo no debo servir a Dios para no recibir un premio? ¿Qué significa la idea de que no hay recompensa? Hay que tener recompensa, por supuesto que hay recompensa. Entonces se separan de su maestro y entonces ellos entran a generar un escisionismo gravísimo para el pueblo judío. Y los descendientes de Tzadok se llaman Tzadokim. Y los descendientes de Baitos, Baitosim. El común denominador de Tzadok y Baitos tiene que ver con que ellos crean una corriente en el pensamiento rabínico de no creer, de no aceptar la Torah oral. ¿Qué es la Torah oral? La Torah oral es toda la definición y afirmación de la Torah escrita en las sentencias rabínicas.
Quiere decir que hoy en día nosotros cumplimos, por supuesto, las mitzvot de la Torah, pero también tenemos mitzvot de Rabanán. Netilat Yadayim lo hacemos porque los Jajamim lo hicieron, y la lectura de la Mequila en Purim también, como ustedes saben. 7 mitzvot de Rabanán. No vamos a extendernos ahora, pero obviamente la autoridad rabínica representa lo que Akadosh Baruj Hu dice a través de Moshe Rabbeinu en el libro de Devarim, cuando te crea una de aquí, Palenim Hatabar, Ben Dam Ledam, etc., cuando te queda a ti algo que no está suficientemente claro, ya sea en cuestiones de vida y muerte, ya sea en cuestiones de pureza o impureza, lo que fuera, de Alajta la Makom, tendrás que ir al lugar donde estén los maestros de ese momento, en este caso los Kohanim van a ser, dice, y vas a hacer al pía Torah Asher Yoruja, de acuerdo a la Torah que ellos te enseñan. La Sagrada Torah nos está diciendo en lo escrito que yo debo acceder también a la tradición oral de los sabios. Lo que dicen los sabios también es Torah. Y esto fue lo que los Sadukim y Bait Tosim decidieron quitar del camino. Hay Torah escrita. Para ellos la Torah escrita es de un valor inmenso, pero la Torah oral no existe. Hoy en día, para asociar un poquitito con las cosas que están pasando aquí en Israel, que todo el mundo está consternado por la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que hay que reconocer las conversiones reformistas y conservadores, no solamente para Hok HaShvut, para poder hacer alianza, sino también como judaísmo. Yo le explicaba a muchos alumnos nuestros que no nos vamos a confundir ya pensando que lo que nos diferencia del movimiento conservador y reformista es que ellos en las sinagogas se sientan juntos y nosotros, el mundo ortodoxo, somos muy estrictos y nos sentamos separados. Y tenemos mejitzá también. O que ellos tienen en la diáspora música y micrófono y nosotros jamás lo tuvimos. O que ellos leen en el idioma vernáculo y nosotros jamás lo hicimos. Miren, todas las cuestiones de forma, eventualmente, sí, sí, ellos hicieron su propia tendencia. Los saduquim, saduceos, estamos hablando más que crearon su propia línea de pensamiento donde no hay lugar para la Torah oral. Está claro, ¿no? Solamente lo que está escrito es lo que hay que hacer. Otra cosa no se debe hacer. No hay Torah oral para ellos. Entonces, hoy en día, nuestra discusión con el mundo conservador y reformista no pasa por las formas. Si fueran por las formas, estaríamos hablando de cosas que son pequeñeces a esta altura del partido. Nosotros hablamos de fondo. El mundo conservador y reformista, hay un factor fundamental que ellos desconocen y que es Torah Min Hashamayim. Quiere decir que hay una Torah celestial. Sí, sí, sí. Que Dios habló, sí, por supuesto. Que Dios se manifestó en el monte Sinaí una vez, totalmente. Pero a partir de allí, cuando ustedes vayan a un seminario como el Seminario Rabínico de Argentina, que es el mayor promotor de los rabinos que están en América Latina, de todos vuestros países, vayan y vean cómo enseñan los rabinos egresados de ese seminario. Y van a ver que todos lo que enseñan de Torah, nadie reconoce que la Torah es del Shammai, sino que la Torah es una sumatoria de fuentes dispersas de una teoría conspirativa alemana de Julius Wellhausen del siglo XIX, que habla de Torah Tamekorot, que habla de 4 fuentes diferentes para crear la Torah. A partir de allí se destruye todo lo que es la autoridad rabínica, la Samhut Jajamim. Y es por eso que el próximo paso, tanto del conservadorismo como de la reforma, es hacer que la halajá la llamen ellos dinámica. Dinámica significa que la halajá puede cambiar de un año para otro. No hay ningún problema. Entonces nosotros no podemos reflejarnos en Moshe Rabbeinu, ni yo puedo reflejarme en lo que hacía mi abuelo o mi bisabuelo. Entonces ahí se pierde algo. Y entonces esa es la tendencia. Por supuesto que ya los Tzdukim y Baitosim dejaron este mundo físico y su tendencia, pero los que le siguieron los caminos fueron los Karaim, los Karaitas. Y yo los invito eventualmente, muy cordialmente, a que puedan abrir en Google eventualmente la información, si es que hay alguna información como la gente,
no la he visto personalmente, pero lean sobre los caraítas. Existen hoy Batei Knesset de caraítas. El Rambam, Maimónides, sale una lucha abierta contra el mundo caraíta, que son los herederos de los saduceos. Porque caraíta viene de la palabra caraín, del mikra. Ellos no se mueven del texto escrito. Y ese es el error. Porque el texto escrito tiene tantos inconvenientes, perdón por la palabra, que necesitan ser interpretados y comprendidos. Como yo sé que tengo que componer mis tefilín, ¿qué hay que poner dentro de los tefilín? ¿De qué color tienen que ser los tefilín? La Torah dice, "Ukshartam leosa beyur tutafot beneneja", nada más. ¿Cómo hacer un corbán? ¿Cómo hacer la shejitá? Todo eso es Torah Shebealpeh. ¿Me entienden? Entonces, claro, eh, el riesgo hoy en día no pasa porque los reforming le den más lugar a la mujer o no. Eso es toda una ilusión óptica. Lamentablemente es un engaño hablar del feminismo y de papá y de PPP. Al contrario, ¿acaso que mi esposa está postergada? O cuando le decimos Eshet Hail Mimza cada viernes a la noche desde hace 40 años por lo menos, ¿qué estamos haciendo? ¿Una proforma? ¿O estamos valorando lo que representa el concepto de Akeret Bay? Aquella mujer que representa el pilar y la esencialidad de la casa, por donde se reflejan la mirada de nuestros hijos, la educación de ellos. No porque yo sea pasivo en eso, no, pero que obviamente existe otra sensibilidad. Pero bueno, aparentemente, si la mujer no hace lo que hace el hombre, no hay igualdad. Y la verdad es que Kadosh Baruj Hu nos creó a todos tan diferentes, para que cada uno ocupe un rol fundamental en su vida y que uno esté disfrutando de ese rol en la vida. No que esté aguardando hacer lo que hace el otro. Para mí, el error fundamental es llevar a uno a hacer lo que hace el otro. Cuando la mujer bendice cada mañana, Shazani Kirchonó, está diciendo que Kadosh Baruj Hu la hizo de acuerdo a su voluntad. El único ser creado a voluntad de Dios es la mujer, no el hombre. El hombre es Afar Mina nada más. Y cuando el hombre dice Shelo Asani Isha, no está haciendo aquí una diferencia para decir qué suerte que no me hizo mujer. El hombre está diciendo una brajá, Shelo Asani Isha, reconociendo que él está en un punto de minus valía con respecto a lo que representa la creación de la mujer, que es Kirchhoff. ¿O acaso en esta perashá de Kitizá, donde Nitbaim la Egel de Natanim, Nitbaim la Mishkan de Natanim, esta acusación tan fuerte del Midrash que dice que qué complejo que es el pueblo judío? Le piden donaciones para hacer un becerro de oro y dan donaciones. Y le piden donaciones para hacer un santuario, para hacer un templo y también la dan. Momentito, ¿quién dio? Ninguna de las mujeres que estaban allí presentes dieron de sus donativos, de su oro para hacer una águila allá. Sí fueron las primeras en donar lo primero del oro y de la plata para el santuario. Eso es verdad. Y también, como estudiamos en la semana, el Kior, el Hoshe. Pero entonces, las cosas hay que decirlas por su nombre. Pero lamentablemente esa es la realidad. Y eso hay que aprenderlo. Y esa es la diferencia con los movimientos conservadores y reformistas. Entonces yo personalmente eh, 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 conozco todo eso y lo conozco muy de cerca. Y por lo tanto, no lo digo aquí para diferenciarme ni nada por el estilo. Lo digo con dolor, porque si en última instancia esto que el Supremo Tribunal de Justicia de Israel va a reconocer o ha reconocido, lo que va a crear son dos pueblos eventualmente aquí. Y lo único que nos faltaba ahora es justamente buscar una división más profunda. Y entonces aquí hablan del monopolio, de la ortodoxia, papá, papá. Yo les digo gracias a Dios que hay un orden. Gracias a Dios que hay un kashrut y 20.000 sellos de kashrut.
Pero por lo menos cuando uno tiene el Ishur de la Rabbanut Rashit, está tranquilo, porque confía en una Rabbanut, no en el negocio del Kashrut, sino que confía en la actitud que tiene el Kashrut. Bueno, perdón. Goy o Tzeduki Asharui Bechatzer Shebamagoy. La halajá número 16 hablaba de ese gentil o un Tzeduki que habitan en uno de esos patios de un callejón, de ese Maboy, eventualmente de ese pasaje, Dino in Bene Maboy que Dino in Bene Hatzer. Quiere decir que las leyes que deben seguir los habitantes de un Maboy con respecto a un gentil o a un Tzeduki que habita en uno de esos patios o uno de esos Maboyim son las mismas que se deben seguir los habitantes del patio. Igual, ninguna duda. אם בנכסה, ששוכרים מן הגוי או מאחד מבעלי ביתו רשותו שבמגוי. O sea que hay que arrendarle el dominio del gentil dentro del patio a él o a uno de los miembros de su casa. O bebatel laem atzuduki. O eventualmente el tzeduki deberá renunciar o deberá subordinar la propiedad de su dominio. También. Veim ayaba maboy goy be Israel echad. Pero si solo en ese pasaje hay un judío y un gentil que están viviendo en el mismo pasaje, en ese caso no es necesario hacer un shituf, no es necesario hacer una asociación o una sociedad. ¿Por qué? Bedomé ledin hatzer, lo mismo que con el patio en sí. Bedin Israel echad, bedin rabim, shehem samchim al shulchan echad, din echad. Y las mismas leyes se aplican, dice el Rambam, cuando son muchas las personas, quiere decir los integrantes del hogar, ¿no es cierto?, que dependen de ese hogar para su sustento, eventualmente, Din Echad, quiere decir, tienen la misma. O sea, que cuando hay muchas personas que comparten la misma mesa, la misma casa, se consideran como un individuo y por lo tanto no necesitan hacer un shituf con el gol, con el gentil en ese patio. En ese caso, el shituf no hay que hacer. Vuelve ahora el Rambam a hablar sobre un gentil, eventualmente, Shayat Darba Maboy, un gentil que vive en ese pasaje, en ese lugar. Y ese pasaje, y en ese pasaje, en ese patio, tiene una abertura desde su patio a un valle, quiere decir un lugar bien abierto en este caso, ¿no es cierto? Petach es una especie de entrada, ¿no? Y no ser al Bene Amaboy. Está claro, dice Rambam, que en este caso su presencia no hace que el transportar quede prohibido dentro del pasaje, aunque también su patio se abre hacia el camino de donde la gente transporta, ¿no? Entonces, dice Rambam, Beafilo allá petas katán arba al arba'a. Inclusive dice, si la entrada, la puerta, es pequeña, solo 4 palmos por 4 palmos, quiere decir 40 centímetros por 40 centímetros, muy pequeña. Beafalpiche motzige malimu cronot de lejapetach shalom. Y a pesar de que el gentil puede sacar camellos y carruajes, carrozas, por la otra entrada del pasaje, y no será leer. Tampoco su presencia no hace que el transportar en ese lugar quede prohibido. ¿Por qué? Porque a él solo le preocupa la entrada que es claramente suya. Es decir, aquella que conduce al valle, no otra. O sea que él tiene claro que es para su utilidad. Estudiamos todos estos conceptos, dice, si tiene una entrada, un petaj, una puerta que conduce a un área que se cerró, ese es el carpef, con fines distintos a una vivienda, como si fuera un depósito, y la entrada es más grande todavía que el área necesaria para sembrar 2
CA de grano, quiere decir 2.500 metros de campo, en este caso. Ahora dice que Patuaj la Biká, todo esto se considera como si estuviera abierta una entrada o una puerta a una biká, a un valle. De ahí no serle, y por lo tanto tampoco le impide el no judío que transporten en ese lugar. Allá Beit Zatay no Pajot, y en este caso, si ese lugar era menor a ese campo de 2.500 metros, eventualmente, o menos, estamos hablando, entonces dice, Eino Somejalab, Beoser Aleem H. Si era menor, entonces la persona, el gentil, no se preocupa por este área y su presencia hace que, si está el gentil allí, hace que el transporte en ese lugar quede definitivamente prohibido, ¿no? Y todo esto, obviamente, dice los comentaristas del Rambam, que todo esto es muy interesante porque estas leyes sean directamente opuestas a las que se aplican a un Yehudí, como lo dijo la halajá número 10, que ya hemos pasado anteriormente. H. Iskeru Bine. Muy bien, llegamos entonces hasta la halajá 18 y la semana próxima, con favor de Dios, estemos todos con buena salud. Vamos a terminar con el capítulo quinto. Todavía vamos a continuar con Erubín. Y aquí yo les voy a hacer ya un resumen del Rambam, porque se repiten muchos conceptos, no en el capítulo séptimo y poco más en el capítulo octavo, pero allí estaremos llegando desde la ocasión hacia el final, con vuestro permiso, no porque querramos, no estamos apurados, pero para hacer un poco más el resumen, para poder enseñar y para poder compartir también de la sabiduría del Rambam constantemente. Decíamos entonces que este Shabbat Kodesh, vamos a leer Perashat Kitizá eventualmente, que es una Perashá donde la crisis recurrente vuelve en su forma más aguda en el seno del pueblo judío, ya que el Egel Azahab, el becerro de oro, también será parte de un escenario poco común en la vida de un pueblo ya sacudida, ¿no? Por las distintas expresiones de, de tanta impaciencia, de tanta intolerancia, como se ha dado desde el tiempo de la salida de Mitzrayim. Pero de una u otra manera, el concepto del becerro de oro nos lleva también, como explicamos en varios días de esta semana, en los 5 minutos de Torah, también lleva a un fenómeno que significa aprender del fracaso. Generalmente nosotros pensamos, y como padres fundamentalmente, que cuanto mis hijos tengan más éxitos, entonces mejor serán. Y la verdad es que la perspectiva es que la persona eventualmente cuando puede asimilar un fracaso, puede asimilar un proceso de frustración y de caída, es cuando verdaderamente cobra un impulso nuevo para poder levantarse. Entonces aprender del error es capitalizar el error y poder eventualmente salir nuevamente hacia adelante y elevar la mirada y elevar la vista y poder comprender que hay otro camino en el cual Akadosh Baruj Hu me permite a mí ingresar. El Egel Azab era tal vez un punto definitivamente final para el pueblo judío. Así Akadosh Baruj Hu se lo advirtió a Moshe: ahora déjame que voy a terminar con ellos en un instante. Ajaleotam que raga. Y a ti te haré un pueblo grande. Aparentemente esa es la tendencia, no del Kadosh Baruj Hu, sino de cómo nosotros pensaríamos en la realidad. Y sin embargo, Moshe Rabbeinu intenta poder rogar, suplicar, pedir. ¿A quién está pidiendo? ¿Está pidiendo por él? No, está pidiendo por ese pueblo que en este momento está carente de palabra. El único dador de la palabra es Moshe Rabbeinu. Ese hombre que al principio de nuestro Humash Shemot dijo: Lo ish devarim anochi. Yo no soy hombre de palabra.
Miren los milagros que hace el Kadosh Baruj Hu con cada ser humano. Muy bien, que tengamos refuash shlema para todos los que pedimos, también ustedes, lo que necesiten. Y Besat Hashem, estamos compartiendo el tiempo del estudio, aprovechando que todavía estas semanas nos movemos poquito en los días de estudio, pero empiezan a haber casamientos, Baruch Hashem, y cuando empiezan a haber casamientos de alumnos y de ajenos, bueno, vuestro humilde servidor se tiene que alejar temporalmente del aula, porque también tenemos que acompañar las alegrías, ante todo de nuestros alumnos, eso por sobre todo, pero aparte de todos aquellos que vienen a construir aquí su hogar en Israel. Shavua Tov, muchas gracias a ustedes, a Rabbi Yosef, a todos que están aquí, y Bezrat Hashem estamos aquí con ustedes siempre, para lo que necesiten. Hasta pronto, Shavua Tov.